Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1 de la mañana para preparar un mensaje y enviarlo a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo. Aquí estamos en la casa de Dios, en el 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora vamos a empezar en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Ahora vamos a orar para los que están enfermos. Oh Padre mío, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra, y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando, en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unamos nos amado en esta oración. La unción hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre porque escuchan siempre nuestras oraciones. Amén. Ahora oramos para el nieto de Cana que se llama Jacob, que Dios siga poniendo su mano y sanándonos a él. Sánale todos los órganos de su cuerpo, sánale todo completamente y que sea completamente sanado en el nombre de Jesús. También oremos para un baby que se llama Emilio Saulo, que tiene una enfermedad de la piel. Dios mío, quítale esa enfermedad y sánasela, Padre. Sánale la piel, sánale a él todos los órganos de su cuerpo, que no aparezca jamás en ninguna enfermedad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para una niña joven que se llama Génesis, que Dios la sane, que le sane su corazón, todos los órganos de su cuerpo, que sea sanada y restaurada, y que no aparezca de ninguna enfermedad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También vamos a orar para la sobrina de Jacob, que Dios siga poniendo su mano en ella, que le sane todo su cuerpo y sus órganos, que sea restaurada y que no tenga ninguna enfermedad. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora vamos a orar para los matrimonios que hay conflicto. Que Dios ponga su mano sobre los matrimonios, Padre. Restaura los matrimonios, Padre, que sean como en el principio cuando eran novios, enamorados. Que tenga ese amor, agape, y que tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que pueda comunicarse bien, amarse, hablarse bien, entenderse bien. Y también restaura los corazones de los hijos que sufren cuando los padres tienen problemas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar para los que están en el vicio de droga y alcohol, que es una horrible adicción, que tiene muchas personas de esclavitud, encadenados en el vicio. Dios mío, rompe toda esa cadena de adicción.
Sánalo a ellos, sánale su cuerpo, sánale todos los órganos del cuerpo, que no tenga ningún deseo de tomar alcohol o de coger vicio con las drogas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También vamos a orar para los que están presos y son inocentes, porque hay muchos que están en la cárcel que son inocentes y están sirviendo años innecesariamente, injustamente. Que Dios tenga piedad sobre ellos, porque Dios, tú eres nuestro juez. Abre las sendas de las puertas, Padre, y libéralos a ellos, que sean libres, que sean reunidos con sus familiares, sus hijos, sus hogares, y que todos estén y sean restaurados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar sobre las bendiciones en la oración. En el día de hoy deseo hablarles acerca de un aspecto de nuestra vida cristiana que con frecuencia es desatendido. ¿De qué les hablo? Les hablo de nuestra vida de oración. Como ha dicho en otras ocasiones, el ser humano es impactante en nuestros queridos. Las cosas típicas, como las cámaras, fotografías, queremos verlo todo al instante. Y usamos esta misma manera de pensar en cuanto a las oraciones. El problema que existe con esto es que aún la oración puede producir resultados inmediatos. En la mayoría de los casos, las oraciones no son contestadas instantáneamente, pero de lo que podemos estar completamente seguros que es que la oración es el arma más poderosa que existe en el mundo universo y que la oración de un siervo fiel siempre está escuchada y atendida por nuestro Dios. Pero como les dije, ese aspecto de nuestra caminar cristiano en ocasiones de desatendido, pero la gran realidad de todo es que todo el que desatiende esta porción de su fe en sí se está perdiendo las bendiciones de Dios. Así que en el día de hoy vamos a examinar esa porción de nuestra caminar cristiano que quizás hemos desatendido para descubrir 3 de las bendiciones que son desatadas en la vida de todos los creyentes fiel y mantener una vida de oración saludable. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 hasta 16, dice así. Así que Pedro estaba costeado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta costeaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el acostado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, siéntate y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del viejo que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchachita llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que cogiendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le llevaron, se quedaron atonidos. Cuando tomamos el tiempo de leer este capítulo desde el inicio, nos damos cuenta de que el rey había mandado a tomar preso a Pedro con la tentación de ejecutarle. También encontramos que Pedro estaba siendo custodiado por 16 soldados. Y si, como todo eso no fuese suficiente, también vemos que el rey ordenó que dos de ellos, estuvieron atados a Pedro con fuertes cadenas en todo tiempo. Al tomar estas precauciones, el rey estaba asegurándose de que Pedro no podía escapar. Él quería asegurarse de que esta vez él lo lograría ejecutarle, ya que en una previa ocasión Pedro se le había escapado de las manos. Esto es algo que queda bien reflejado en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17 hasta 19, y dice así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los sacerdotes, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Así que al tomar estas precauciones extremas, el rey estaba bien seguro de que esta vez él ejecutaría al apóstol. Pero los creyentes tenían algo muy diferente en mente. Cuando meditamos en lo que estaba sucediendo en ese entonces, con lo que sucede en nuestra vida a diario, no es difícil determinar que no existen muchas diferencias entre el sufrimiento de Pedro y en este entonces y el de muchos hoy en día. Digo que no existe mucha diferencia porque el rey Herodes no fue nada diferente a nuestro enemigo de hoy. Para que dé bien claro el punto que deseo hacerles, fijémonos en algunos detalles acerca de este hombre y comparándoselo al enemigo de las almas. El rey Herodes odiaba a la iglesia y nuestro enemigo odia a la iglesia. El rey quería encarcelar y encadenar a los creyentes. Y nuestro enemigo busca hacer lo mismo a través de los vicios, la vanagloria, la soberbia y todas las demás ataduras que existen. El rey buscaba matar a los creyentes y nuestro enemigo busca lo mismo. A través de las falsas doctrinas y la propagación de la apostasía, el rey en ese tiempo tenía poder de lograr esas atrocidades y nuestro enemigo es una fuerza real, quien posee el poder para tratar de influenciar que esas cosas o cosas similares ocurran. Así que como podemos ver, no existe mucha diferencia entre este rey del pasado y el enemigo de la humanidad. Y solo existe una cosa efectiva que podemos emplear
para batallar en contra del enemigo. Lo único efectivo es la oración. Como le dije al principio, la oración desata por lo menos 3 bendiciones en nuestra vida. Quizás no sean bendiciones que ocurran de inmediato, pero de algo que sí podemos estar seguros es que ocurrirán. Esto es algo que podemos decir con toda confianza, porque es una promesa. Nuestro Salvador, fíjense bien, como nos dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, cuando leemos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántos desean desatar bendiciones sobre su hogar, su familia y su vida en el día de hoy? La primera bendición que la oración desata sobre la vida de todo creyente fiel es la paz. Y ahora vamos a la palabra. Y la primera bendición que desata o produce la oración, aquí vemos que la palabra nos dice: así que Pedro estaba costeado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta costeaban la cárcel. ¿Cómo podemos apreciar en ese momento de su vida? Pedro estaba encadenado a 2 soldados. Pedro estaba encerrado en una prisión, sin esperanza ninguna de poder escapar, esperando ser ejecutado. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué actitud encontramos reflejada en él? Comportamiento de este varón. ¿Estaba Pedro rogando que el rey le perdonara? ¿Estaba Pedro preocupado o nervioso? La respuesta es no. Como podemos ver en estos versículos, Pedro estaba durmiendo cómodamente. Pedro estaba durmiendo. Me atrevo a decir que muy pocas de nosotros, si acaso alguno, dadas las mismas circunstancias, pudiéramos hacer lo mismo. Pensemos en esto por un breve momento. ¿Cuántos han pasado noches de no poder dormir debido a alguna preocupación? No le estoy hablando de una preocupación acerca de algo que quizás nos cuesta la vida, como en el caso de Pedro, sino quizá una preocupación financiera o quizás referente al trabajo. O quizás referente a familiares y seres queridos. Estoy hablando acerca de preocupaciones que cuando las ponemos en perspectiva, en el gran esquema de la vida, en realidad tiene muy poca importancia, pero no obstante esto, con cosas que con frecuencia nos roban la paz, nos atormentan y desvuelven. En el caso de Pedro, las circunstancias eran bien difíciles, pero él dormía. ¿Cómo pudo lograr esto? Lo pudo lograr por 2 razones. El primero es, él sabía que su vida no estaba en manos del hombre, sino en la mano de Dios. Él pensaba, como encontramos en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, que nos dice así: Jehová es mi luz y mi salvador, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atormentarme? Y el segundo es, ¿cómo encontramos aquí en estos versículos? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuestra oración y las oraciones intercesoras de nuestros hermanos desatan la paz sobre nuestra vida.
Es por esta misma razón que todos aquí estamos llamados a orar. Fíjense bien lo que nos dice la palabra en el primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice así: orar sin cesar. Dale gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también Santiago 5, 15 y 16. Encontramos que se nos dice: y la oración de fe salvaría al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serían perdonados. Confesamos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que orar. La segunda bendición que la oración desata en la vida de todo creyente fiel es liberación. Aquí encontramos que la palabra nos dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la casa y tocando a Pedro en el costado del despierto, diciendo: levántate. Pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. A pesar de que el rey había tomado extensas precauciones para que Pedro no escapase, a pesar de que estaba encerrado, encadenado y completamente custodiado, Pedro fue liberado. Las cadenas que le ataban a los dos soldados cayeron de él. La puerta de la celda que lo encerraba se abrió. Los soldados que cuidaban la puerta de la prisión nunca le vieron, perdón. Y las puertas de la prisión que daba a la ciudad, puertas fortificadas y grandes, se abrieron por sí mismas. Este es el Dios que nosotros servimos. Este es el Dios en quien hemos confiado, un Dios todopoderoso. Este es el Dios de quien debemos testificar, con Dios dispuesto a liberarnos de toda situación. Recordemos siempre que para Dios no existe situación difícil y que Dios no existe algo imposible. El hombre tiene muchas limitaciones, pero como lo dice el Señor claramente en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, nuestros enemigos no dejarán de tratar de apartarnos de la presencia de Dios. Y al igual que Herodes, tomará todo tipo de precaución para tratar de mantenernos encarcelados y encadenados en las prisiones de este mundo. Y de la única forma que podemos defendernos es a través de la oración. ¿Quieres desatar la paz sobre tu vida? ¿Quieres que reine la luz y la paz en tu hogar, trabajo y familia? Entonces comiencen a orar. La tercera bendición que recibimos a través de la oración es que la oración desata milagros. Aquí vemos que la palabra nos dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Todo lo que hemos podido apreciar hasta ahora puede ser descrito con una sola palabra. Todo lo que aconteció
en este momento de la historia con Pedro puede ser descrito como un milagro. En realidad, lo que sucede aquí es algo un poco cómico. Digo esto porque ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Ellos estaban presentándole el problema a Dios y le pedían la solución, pero evidentemente ellos no lo estaban haciendo completamente confiados en que Dios respondería. Es por esa razón que ellos no le creyeron a la muchacha cuando dijo que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron que estaba loca. Hermanos, si ellos estuviesen completamente confiados en que Dios respondería sus oraciones, entonces en vez de decirle a la muchacha que estaba loca, ellos todos hubieron examinando. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Aquí existe una lección muy grande que tenemos que aprender. La lección es que nunca podemos dudar del poder de Dios. Desgraciadamente, la duda es una de las cadenas que usa nuestro enemigo para atar a muchos. Es por eso que no es fuera de lo común encontrar que la vida de oración de muchos es débil. Débil porque muchos son los que oran pero no lo hacen con toda su fe. No lo hacen completamente confiando en Dios, su poder y su gloria. Tal como los que estaban congregados en ese lugar, orando, se nos olvida las palabras de Dios. En Isaías capítulo 65, versículo 24, cuando dice, hace, y antes que clamen, responderé. Yo mientras aún hablan, yo habré oído. El problema mayor que existe es que nosotros tendemos a envolvernos tanto en las dificultades y situaciones que se presentan en nuestro diario vivir, que en vez de orar confiadamente, lanzamos oraciones, pero sin caso. En otras palabras, menospreciamos el poder que existe en la oración. Cuando hacemos esto, entonces no logramos ver que Él está presente para liberarnos de nuestras dificultades, de nuestros temores, de nuestros problemas. Cuando hacemos esto, no nos damos cuenta que Él está presente para romper las cadenas que nos atan y para abrir las puertas fortificadas que nos encierran. Como ha dicho, la oración es el arma perfecta. La oración es la única arma que nosotros podemos usar para defendernos. Es la única arma que tenemos a nuestro alcance para combatir los poderes de las tinieblas. Ellos oraban unánimes. Ellos levantaron un clamor al cielo y el Padre les escuchó y se glorificó. ¿Quieres desatar milagros sobre tu vida? Pide oración y comienza a orar sin dudar. Siempre recordemos lo que encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 6, cuando dice, Pedro, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es atrasada por el viento y echada de una parte a otra. Para concluir, nunca podemos menospreciar o desculparnos de nuestra vida de oración, porque la oración constante es clave para conducir una vida completamente bendecida. Como hemos podido apreciar, no existe mucha diferencia entre lo que le sucedió a Pedro en ese momento y lo que nos sucede a muchos hoy en día. Esta pequeña porción de las Escrituras
nos revela la permanente confrontación que existe entre el bien y el mal. Digo esto porque la línea de los reyes Herodes simboliza el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Gran había tratado de matar a Jesús, sus hijos, mandó a matar a Juan el Bautista, su nieto decapitado a Jacob, y ahora tenía que encarcelarlo a Pedro para exorcitarle. Después de la Pascua, pero al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él de rodillas en oración. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que las cadenas que ataban a Pedro cayeron y las puertas de la prisión se abrieron. Recordemos siempre que existe gran poder en la oración. Las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia produjeron paz en la vida de Pedro. Las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia produjeron la libertad de este siervo fiel. Las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia desataron un milagro en la vida de este varón. Ahora la pregunta que le hago es, ¿deseas obtener estos mismos resultados en tu vida? Entonces examina bien de cerca tu vida de oración y clama al Padre. Nunca olvides que Dios está presente para liberarte, que Dios está presente para perdonarte y que Dios está presente y escucha nuestras oraciones. Y con eso termino. Y ahora vamos a hacer la oración para lo que quiera entregarle su corazón a Dios, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que para que pueda recibir esa promesa que Dios nos da para tener la vida eterna con Él en los cielos. Repítelo conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se lo entregó a Juan y a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es de bendición para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26. Dice así. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con eso yo me despido, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y un buen día y un buen amanecer. Y den gracias a Dios por todo. Den gracias a Dios por su vida y agradecen a Dios. Y pídanle y oren a Dios con espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén.